Flecha Antigua. Sean todos bienvenidos a este nuevo video donde estaremos continuando con la temática de la creación del hombre. Ya en el video anterior, en el último que subimos, llamado El hombre, creación o evolución, tocamos esa creencia, ¿no? Ese conocimiento que se nos ha enseñado de que fuimos creados en este planeta y bueno, esto basado principalmente en la teoría religiosa, en la creencia religiosa, donde desde el Génesis se nos enseña que un Dios nos creó en el famoso huerto del Edén. Pero de la otra teoría, en la parte ya científica, que es la otra corriente más fuerte, recordemos que tocamos esas dos, se nos habla no de una creación, sino de una evolución partiendo desde las especies, ¿no? En este caso desde los homínidos, donde luego de millones de años el ser humano fue evolucionando y cambiando físicamente, mentalmente, hasta convertirse en lo que somos hoy como raza humana. Tocamos esas dos teorías y compartimos otros conocimientos ancestrales que nos enseñaron otra cosa, ¿no? Y nos hablaban de un origen estelar del hombre terrestre. Es decir, no somos originarios de la Tierra como tal, como planeta, sino que fuimos sembrados. Les recomiendo que si no han visto ese primer video, está montado allí en el canal, el último que hemos subido, para que puedan verlo, estudiarlo y puedan comprender lo que vamos a tocar en esta segunda parte. En esta ocasión ya no nos vamos a basar en esas dos teorías. Esta información o este estudio va a estar basado en un documento o una revelación, pues se le entregó o se le dio a Juan el apóstol por parte del Cristo. Es un documento apócrifo, no está en el canon bíblico, ya que se excluyó junto a muchos otros desde el 325 en el concilio de Nicea. Pero luego fue descubierto hacia el año 1945 en la famosa biblioteca de Nag Hammadi. Y estoy hablando del libro secreto de Juan o libro apócrifo de Juan. Documento que tiene muchas revelaciones y entre ellas nos habla precisamente del origen del ser humano, del origen del hombre más que del ser humano. Entonces vamos a estudiarlo y vamos a hacer algunas reflexiones y conclusiones de lo que nos dice este documento. Bien, el libro secreto de Juan. Aquí tenemos una presentación con los apartes del documento que tienen que ver con el tema que estamos tocando hoy sobre el origen del hombre. Así que vamos a prestar mucha atención porque este es un documento escrito en muchos símbolos, muchos cifrados y que no nos entrega al detalle qué fue lo que ocurrió. Lo que quiere decir que muy probablemente todas las respuestas que tengamos o todas las preguntas más bien que tengamos acerca de este tema no van a ser resueltas enseguida. Esto es un proceso donde como humanidad iremos aprendiendo, ¿no? Poco a poco todo lo que tiene que ver con nuestro origen, con nuestro propósito y con nuestra identidad. Conocimientos han llegado al planeta Tierra para dar respuesta, ¿no? A estas necesidades espirituales, pero no siempre es total. Y para algunos nos costará un poco más aprender, para algunos otros será un poco más fácil, pero todos vamos encaminados a descubrir esos grandes misterios interiores que de alguna forma nos den claridad de quiénes somos. Así que este documento nos entrega varias informaciones, varios conocimientos que nos empiezan a entregar respuestas. El conocimiento anterior de la mente perfecta. A través de la voluntad expresa del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto, la primera revelación, la verdad. El espíritu virgen le dio nombre, Pijeradam, y lo nombró para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto con la primera estrella, Armosel. Los poderes están allí también. El invisible también dio a Pijeradam un poder de mente inconquistable. Aquí lo que nos está relatando el libro secreto de Juan es el origen del primer humano perfecto, el primer hombre perfecto. Cuando hablo de hombre, me estoy refiriendo a esa creación, ¿no? No me estoy refiriendo a género masculino, me estoy refiriendo a la humanidad, al hombre como tal, como creación. Este documento, como ustedes ya saben y lo hemos tocado varias veces en el canal,
habla del origen de todo, del todo, ¿no? De la creación, basado en tres fuerzas: la fuerza del padre, de Bárbelo o de ella, y la fuerza del vástago. Y estas fuerzas, al sumar sus leyes, luego nos dice que de esta forma se gesta o se forja el Cristo en la creación. Y del Cristo se desprende de ahí en adelante ya la creación y las primeras humanidades que llenaron la existencia, ¿no? Los primeros tiempos, los primeros reinos donde habitaron las primeras humanidades. Entonces, la primera de ellas, la primera humanidad, aquí le pone un nombre: Pijeradán. Y este fue el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, es decir, del Cristo. A través del Cristo se expandió la creación. Y el Pijeradán habitó en la primera estrella. Y esta estrella tiene un nombre que le coloca aquí como Armosel. Y además dice que ese espíritu invisible le dio a Pijeradán un poder de mente inconquistable. Es decir, que una condición que tenía el hombre como creación, el hombre perfecto desde el origen, es mente, que a su vez es la misma mente o la misma ley que el Cristo pidió cuando estaba en ese proceso de gestarse, ¿no? Como dice, el Dios producido por sí mismo. Pidió mente como compañera con la cual trabajar, dice el documento de Juan, y a ella se le sumó la voluntad. Y en esa mente, que no es como la mente nuestra básica o una mente primaria, sino que es una mente que contiene las leyes originales de la creación, las leyes desde el principio. No estamos hablando de una mente común y corriente. Sin embargo, esa ley de mente se replicaría de ahí en adelante en todas las creaciones. Por eso hoy en día nosotros, como humanidad terrestre, una humanidad en desarrollo, a pesar de nuestro proceso inicial, tenemos mente también. Pijeradán es el nombre, según el documento apócrifo de Juan, del primer hombre perfecto, la primera humanidad perfecta. Aquí hay algo interesante para que veamos anotando. Vemos que Pijer-Adán, es decir, que la figura o el nombre, ese nombre famoso de Adán, ¿no? De la historia del Génesis, de que el primer hombre se llamó así supuestamente, pero ya sabemos por varias investigaciones que hemos hecho en este canal y en el canal Descubriendo, que Adán no era un hombre como tal, un hombre masculino, sino que era una humanidad, una raza humana. Y aquí se entiende de que el primer Adán o el Adán original, que es desde el principio, es Pijer-Adán, es creación original del Cristo, de las primeras leyes y de los primeros tiempos de la creación. Aquí no había planeta Tierra, aquí no había humanidad terrestre, estamos hablando de tiempos inmemorables al pasado. Aquí tenemos la creación original del Padre Altísimo, del primer hombre perfecto, Pijer-Adán. Eso para tenerlo en cuenta para lo que viene y lo que va a suceder después en el relato. Pijer-Adán glorificó y alabó al Espíritu Invisible, diciendo: todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Pijer-Adán nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno, junto con la segunda estrella Oroyel. Entonces aquí Pijer-Adán, como humanidad en expansión y teniendo las leyes o heredando las leyes de creación, evidentemente podía también seguir creando como hijos del Altísimo. Y dice aquí que Pijer-Adán tuvo descendencia. A esta descendencia se le colocó el nombre de Set. Y Set tiene una referencia también en el Génesis. Recordemos que Adán y Eva tienen a Caín y Abel. Caín mata a Abel y Caín se va. Entonces, luego Adán y Eva tienen otro hijo y ese otro hijo se llama Set. Y a través de Set viene toda una descendencia que es distinta a la que tuvo Caín. Entonces, ahí hay una diferencia de, digamos que de linaje, ¿no? Por un lado, el linaje de Caín mucho más perverso, más, se refleja en las acciones de Caín, que mató al hermano, y de ahí se desprende todo un linaje de donde surgirían las razas más perversas, ¿no? De ahí en adelante de la tierra. Todo esto en el símbolo, ¿no? Para que se entienda de que la referencia que se hace de Set en el Génesis como un linaje más puro está haciendo una referencia a lo que menciona el libro secreto de Juan, de que el hijo original o el hijo
de la primera humanidad perfecta como linaje es Set. Pero aquí no estamos hablando de personas, ¿no? de Set como un hijo varón o una persona, no. Estamos hablando de humanidades, descendencia, una descendencia, humanidades que descendieron de la primera humanidad perfecta. Y esta segunda humanidad o segundo reino eterno habitó en la estrella de Oroyel. Son tiempos y espacios en la creación donde aún el planeta Tierra y nosotros pues ni por ahí. Al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set, es decir, la descendencia de Set, con la tercera estrella Dabeitai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. Al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. Están con la cuarta estrella Elelet y son criaturas que glorifican al espíritu invisible. Entonces lo que estamos viendo acá son básicamente las 4 primeras edades y los 4 primeros reinos en la creación donde habitaron las 4 primeras humanidades. Pijeradán en la estrella de Armosel, Set en la estrella de Oroyel, la familia de Set en la estrella de Dabeitai, y donde habitaban las criaturas o las almas que ignoraban su plenitud divina era en Elelet, el cuarto reino eterno. Esto en otro documento llamado Historia y Verdad del Unicornio, a estos tiempos se le asocian unos metales. Al tiempo de Pijeradán se le asocia el oro. Al tiempo de Set se le asigna la plata. Al tiempo de la estrella de Abitay se le asigna el bronce y al tiempo de la cuarta humanidad se le asigna el hierro. Vemos que hay un descenso en la calidad o en la pureza, podríamos llamarle, de los metales, haciendo una referencia a lo que ocurrió evidentemente con estas humanidades, que hubo un descenso de esa condición divina hasta llegar a la cuarta, donde dice que ahí estaban destinadas las almas que ignoraban la plenitud divina. Y ahí, en esa cuarta humanidad, en ese cuarto reino, sucedió precisamente la desviación. Y todo el caos que de ahí en adelante se esparció en una parte de la creación, porque no fue en todo, no fue en una parte pequeña. Pero vamos a ver cómo lo relata el documento. Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior, concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Sofía, queridos amigos, recordemos que es uno de los 3 reinos de Elelet, la cuarta humanidad. Cada humanidad tiene 3 reinos, es decir, serían 12 reinos en total sumando los de las 4. Bueno, en el tercer reino de Sofía, en el tercer reino de Elelet, llamado Sofía, estamos hablando de humanidades, una humanidad. Ocurrió algo, y es que esta humanidad, teniendo como herencia también el poder de creación, quiso crear como impulso, como necesidad natural, y tuvo una idea ella misma, y ese espíritu invisible, el espíritu invisible son las leyes de creación que ella contenía por ser una de las humanidades, de las primeras humanidades, y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. O sea, podía crear. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma, pero sin el permiso del espíritu, sin su amante y sin su consideración. Entonces, este tema, porque de pronto este video lo pueda estar viendo alguien por primera vez, aquí lo que nos está hablando el documento es cómo se generó la desviación, cómo este reino, esta humanidad, produjo de sí misma el caos, la maldad. El origen del mal surgió aquí, como lo relata el libro secreto de Juan. De este tema, de este pedazo del origen del mal, ya hemos hecho un par de videos en el canal, porque no es el tema de hoy. Es decir, no me voy a detener mucho en estos detalles porque ya lo hablamos en un video que le llamé el origen del mal. Y hay otro video, un live que hicimos, que está montado también en el canal, que le llamé ¿por qué Dios, entre comillas, permitió la maldad? En esos 2 documentos, 2 videos, hablamos ampliamente del origen de esa oscuridad.
Así que por eso no me voy a detener mucho aquí qué pasó, cómo pasó, bueno, de lo que se puede saber, ¿no? De lo que se puede interpretar, porque realmente, como les decía al principio, esto no habla con pelos y señales, sino que nos entrega una información que está en símbolos, está en cifrados y bueno, y lo que se puede interpretar y comprender. Sin embargo, dio a luz un vástago y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano. Es decir, cuando nosotros pensamos por ley, el pensamiento es creación. Y lo que usted piense, lo que usted anhele y tenga como idea, eso va a producirse. Y tal vez lo que usted piense no siempre se haga en acción, pero como el pensamiento es energía y la energía no se destruye, esa energía se debe fluir por algún lado. Es decir, que eso va porque va. Y aquí lo que ocurrió es que tuvo ese pensamiento y esa idea retorcida y evidentemente eso no fue en vano, sino que creó una memoria en esa humanidad. Una memoria de ese error, de esa equivocación que se fue replicando posteriormente en esa humanidad y bueno, terminó casi que por consumirse a esa edad de hierro, ¿no? Sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia. Entonces, ella quiso crear algo, tuvo la intención, no contempló las leyes con las cuales se crearon las humanidades anteriores para seguir expandiendo la creación sujeta a ese principio original. Y al olvidar esto, al no tener en cuenta, como dice acá, el permiso del espíritu, pues sencillamente creó algo imperfecto y bueno, ahí se crea esa memoria oscura que generó todo el caos que de ahí en adelante sucedió. Y esto no quedó aquí. Nos dice el documento que cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, esa figura de una serpiente con el rostro de un león, sus ojos eran como relámpagos centelleantes, lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera. Ella vio su creación imperfecta. ¿Y qué sintió ella? Como dice acá, lo arrojó lejos de sí para que nadie lo viera. Entonces vamos a compararlo para que se entienda cuando nosotros cometemos un error, cuando nos equivocamos. ¿Qué es lo que queremos hacer con ese error? Pues esconderlo, queremos tirarlo lejos para que nadie vea esa equivocación. Es decir, que esa intención de tapar o de ocultar lo mal que hicimos, fíjense de dónde viene. La intención de ocultar nuestras imperfecciones. Pues lo había producido ignorantemente, lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube. Entonces tomamos la equivocación y no solamente la escondemos, sino que la justificamos o la decoramos para que si alguien la ve, pues no se vea mal, sino que se vea bonita, ¿no? Y no seamos juzgados y no, pues nos dé vergüenza eso que acabamos de cometer. Pues eso le ocurrió a Sofía como humanidad, no estamos hablando de una persona. Para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, al que llamaban la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Ese fue el nombre en el símbolo que este documento le coloca a esa energía contraria, a esa memoria de oscuridad que esa humanidad de Sofía produjo inocente e ignorantemente por sus acciones alejadas del principio original. Sin embargo, este Yaldabaoth unió 7 de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con él. Es decir, que una vez este caos se gesta, producido por Sofía, esto toma cuerpo, ¿no? Esta oscuridad toma cuerpo en esa humanidad. Y esa energía contraria a la vida, evidentemente, al ser producida por una humanidad y tomando cuerpo en ella, pues decide seguir existiendo, seguir expandiéndose. Es decir, que se continúe alimentando de la energía de esa humanidad que le dio vida. ¿Y cómo se siguió expandiendo? Pues esta energía que se alimentaba y consumía esas humanidades, de todo ese proceso se empezaron a desprender entidades y, como dice acá, poderes o más bien autoridades que estaban con él, es decir, con Yaldabaoth. Y estas entidades fueron tomando cuerpo y fuerza y empezaron a tener
y empezaron a tener tanto poder que, bueno, terminaron posesando y consumiendo, como lo decía ahorita, casi por completo a esas humanidades de la edad de hierro. Cuando habló, se hizo y nombró a cada uno de sus poderes, empezando por el más alto. Son 7 autoridades. Entonces entendamos algo, ¿no? El espíritu humano, el espíritu original, tiene 7 logosoles, 7 discos memorias. Es decir, tiene 7 dimensiones en donde se graba la memoria de las humanidades. Si se empieza a distorsionar y se crean energías contrarias, lo que va a buscar esas energías contrarias, como dice aquí, es posesar esos espíritus de esas humanidades para consumirlas, porque se alimentan de ellas. De esa forma se crean 7 autoridades o 7 entidades que atacan directamente cada logosol o cada disco memoria del espíritu de esa humanidad que está consumida o empezando a ser consumida por esa oscuridad. Entonces entendemos por qué son 7, porque una humanidad que se equivoca, que desprende energías contrarias, empieza a desprender de cada uno de sus logosoles una energía o memoria de oscuridad. Es decir, que esa memoria de oscuridad se va consumiendo el logosol. Y si son 7 logosoles que se van degenerando, quiere decir que ahí ya, en lugar de, digamos que de fortalecer, de enaltecer o de grabar memorias de luz en sus 7 logosoles, lo que hace es llenarlos de negritud. Y ahí es donde aparecen estas 7 entidades que posesan los espíritus humanos. Estas 7 autoridades, como describe el libro secreto de Juan, lo hace de esta forma, ¿no? El primer poder es la bondad y está con la primera autoridad Atod. El segundo poder es el pensamiento anterior y está con la segunda autoridad Eloaios. El tercer poder es la divinidad y está con la tercera autoridad Adonín. El cuarto poder es el señorío y está con la cuarta autoridad Astapaios. El quinto poder es el reino y está con la quinta autoridad Sabaoth. El sexto poder son el equilibrio y lo convirtió en los celos y están con la sexta autoridad Yao. Y el séptimo poder es la comprensión y está con la séptima autoridad Sabatayos. Es decir, a cada poder de luz que tiene un logosol, el espíritu humano, le adjuntó una autoridad de él para que lo consumiera. Entonces, cada poder de estos hace referencia a una virtud del chakra o logosol o disco memoria, la bondad, el pensamiento anterior, la divinidad, el señorío, el reino, el equilibrio y la comprensión. Y cuando una de estas autoridades ataca o permitimos que nuestro logosol sea consumido y atacado por una de estas autoridades, se pierde esa condición. Aquí no voy a profundizar en cómo funciona el ataque porque no es el tema de hoy. Podremos hacerlo en otro video, pero solo voy a poner un ejemplo para que se entienda y voy a irme al cuarto, que se llama el señorío. Si vamos al nivel de los discos memoria, el cuarto es el que está ubicado dimensionalmente en el corazón y ahí es donde está el señorío del hombre. Ahí es donde está la memoria luz del hombre terrestre, donde la energía inmutable del verbo llega e imprime vida en cada pulsar del corazón. Ahí está el señorío y la autoridad del hombre en la creación. Cuando ese señorío se pierde es porque está siendo atacado por la cuarta autoridad. Y esta autoridad lo que hace es que el hombre viole toda ley. ¿Y dónde está la ley original de la creación? En el corazón humano. Ahí es donde está guardada la sabiduría de la ley para guiar al hombre en su accionar, en su pensamiento, para que no violentemos esa ley, para que estemos sujetos a ella. Pero ¿qué ocurre normalmente? Que esa voz no la escuchamos y si escuchamos otra voz que nos incita permanentemente a violar la ley de la vida. Entonces ahí lo que estamos entendiendo es que estamos siendo atacados por esa cuarta autoridad. Para entenderlo, estamos siendo incididos por energías, entidades contrarias a la vida que permanentemente nos están bombardeando para que cometamos errores y nos equivoquemos a cada momento. Y esta humanidad está incidida, pero esto fue orquestado y fue producido más bien desde el momento en que se da
la desviación de esa humanidad de Sofía. Desde ahí comenzó todo esto. Y bueno, de ahí en adelante, las humanidades que han caído en el error y las humanidades que se desprendieron después del caos, pues viven el mismo proceso. Los poderes recibieron nombres de la gloria de arriba, mas estos nombres podían destruir los poderes, pues oí bien los nombres que les fueron dados por su creador eran poderosos. Los nombres que recibieron de la gloria de arriba podían provocar la destrucción y la pérdida del poder. Por eso tienen dos nombres. Yaldabaoth lo organizó todo de acuerdo con la pauta de los primeros reinos eternos, pues deseaba crear seres que fuesen como los imperecederos. No es que él hubiera visto a los imperecederos, sino que el poder que hay en él, que él había tomado de su madre, produjo la pauta para el orden del mundo. ¿Qué significa esto? Yaldabaoth fue producido inocente e ignorantemente por una humanidad. ¿Cuál fue esa humanidad? Sofía. Y esa humanidad tenía un poder de luz. ¿Cuál era? El poder de crear, el poder de poder expandirse. Como decía el documento ahorita, se reflejaban en ellas el espíritu invisible y el pensamiento anterior. Por lo tanto, su hijo, es decir, lo que produjo esa humanidad, que aquí en el símbolo es Yaldabaoth, sustrajo de ella o heredó de ella una parte de ese poder. Y por esto es que este personaje podía tener la intención de crear, como dice aquí, o el deseo de crear, porque había heredado una parte del poder de su madre. Y es una cuestión muy sencilla. Cuando nosotros tenemos hijos, ellos heredan nuestra genética, porque son nuestra descendencia. Pues aquí ocurrió pues algo similar, para que se entienda. Una voz llamó desde el exaltado reino celestial: la humanidad existe y el vástago de la humanidad. El primer gobernante, Yaldabaoth, oyó la voz y pensó que había salido de su madre. No se dio cuenta de su origen, procedía del Padre y el Espíritu Santo. Ella enseñó estas cosas y reveló a sí misma bajo forma humana. Entonces Yaldabaoth tenía una intención y era crear seres que fuesen como los imperecederos, es decir, como las humanidades anteriores. Sin embargo, él no comprendía de dónde había surgido esa pauta o esa idea de poder crear algo o expandirse. Y él creía que era algo de él, o quizás de su madre, como dice acá, la voz, y pensó que había salido de su madre. Sin embargo, la humanidad ya existía, es decir, las humanidades ya existían desde tiempos, muchísimo tiempo atrás, como creación original del Cristo. Y como dice acá, no se dio cuenta de su origen, pues el origen pues él no lo conocía, porque él fue producido por una humanidad que ignoraba su plenitud divina. Es decir, era completamente ignorante de todo el origen y las humanidades anteriores que precedieron el tiempo de Sofía. Pero vamos a ver qué siguió sucediendo. El reino entero del primer gobernante tembló, es decir, el reino de Yaldabaoth, y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido, y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, ya sabemos cuáles son sus autoridades: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron: llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. ¿Qué ocurrió? Se produce la desviación en Sofía. Sofía produce ese ser imperfecto que en el símbolo se le coloca Yaldabaoth. Yaldabaoth produce a su vez unas autoridades, unos poderes de él, unos poderes de oscuridad, para gobernar y seguir de alguna forma consumiendo a esa humanidad que le produjo. Por ser hijo de esa humanidad, tenía esa intención o deseo de crear un ser, ¿no? De seguir expandiéndose, como dice acá, para que esta imagen nos dé luz. ¿Qué significa que nos dé luz? Que nos dé vida, porque estos son entidades o energías contrarias que se desprendieron de una humanidad.
y se alimentaban de ella. Sin embargo, al alimentarse de esta humanidad, quiere decir que estaban en vía de destrucción. Es decir, si destruyen a la humanidad de la cual se alimentan, ya no tienen de quién alimentarse. Entonces, ¿qué necesitan? Más humanidades para poder seguir viviendo. Entonces, ¿cuál era la intención de ellos? Crear a un ser humano para que ellos pudiesen seguir existiendo. ¿Qué hizo la luz? Porque ellos podían hacer eso. Recuerden que heredó un poder de su madre de poder crear, pero evidentemente esa creación iba a ser completamente imperfecta, eso iba a ser un caos, y las humanidades que se iban a desprender de lo que ellos iban a hacer eran completamente desviadas a los principios originales. Entonces, ¿qué hizo la luz? Porque la luz fácilmente pudo haber cercenado eso una vez, pudo haber destruido todo lo que estaba ocurriendo allí. Sin embargo, el Padre Altísimo, las huestes de la luz, las leyes eternas, no funcionan así. No funcionan con la venganza o con la guerra, con la destrucción. No. Esto obedece a leyes e inteligencias con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Y siempre la intención es crear, expandir la creación. Entonces la estrategia de la luz fue sujetar eso que ellos iban a hacer para que en un tiempo futuro ese ser o ese humano que ellos querían crear no les fuese de servicio para ellos, sino que al contrario se convirtiera en un ser poderoso para la luz y siguiese expandiendo la creación. Entonces vamos a verlo de esta forma. ¿Qué hizo la luz? Envió al reino del primer gobernante la imagen del hombre perfecto, del primer reino de oro o de la estrella de Hermosel, Pijeradán. El hombre perfecto se mostró al reino del primer gobernante para que ellos con esa imagen tuviesen la pauta o el prototipo genético de cómo se crea al hombre. Entonces por eso es que ellos dicen: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Pues la imagen que se mostró, como dice acá, en el agua. Dice: el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido, y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. La luz envió esa imagen al reino del primer gobernante para que ellos se guiaran, tuviesen la pauta de cómo hacerlo. Y con semejanza a ellos mismos. O sea que lo que ellos iban a crear era un humano con la imagen de los reinos eternos y con semejanza a ellos, porque ellos le iban a imprimir su genética de oscuridad para asegurarse de que este humano que ellos iban a crear estuviese sujeto a ellos. Y al tener la genética de oscuridad, fuese una especie, una humanidad o un ser humano que siempre se equivocaría. Y al equivocarse, al tener el error, al desviarse de la ley, eso desprende energías contrarias y eso permite que ellos puedan alimentarse constantemente de este ser humano. Por eso dice acá, para que nos dé la luz. Y entonces ellos comenzaron a crear con sus poderes, y miren lo que hicieron. Copiaron los rasgos que habían aparecido. Hay muchas corrientes, muchas teorías que dicen que, bueno, primero que venimos del mono, que nos creó Jehová, que nos crearon los Anunnaki, que nos creó no sé quién. Pero aquí hay que dejar algo muy, muy claro. El hombre como creación, es, valga la redundancia, es creación original del Padre Altísimo. Somos creación original de la luz, ya lo leímos al principio. ¿Cuál fue la primera humanidad? El Pijeradán, es decir, el hombre como creación ya existía. ¿Qué hicieron estos sinvergüenzas? Copiaron la creación original para hacer un humano que tuviese semejanza a ellos, porque ellos pues, son oscuridad, son tinieblas. Entonces ellos copiaron ese modelo perfecto, ese modelo original, e hicieron un humano con semejanza a ellos, es decir, que tuviera error, que tuviera pues esas tinieblas en las que ellos fueron creados para poder alimentarse y vivir de él. Sin embargo, la estrategia de la luz fue permitir esa acción
pero asegurándose que como ese humano tenía la imagen de los reinos eternos, en un tiempo, porque eso determinó el plan, ese humano se levantaría y recobraría el poder de la luz para destruir a aquellos mismos que supuestamente lo crearon, pero que realmente lo hicieron con la intención de alimentarse de nosotros. Porque digo nosotros, porque nosotros pertenecemos a las razas humanas posteriores al caos de Sofía. Es decir, a las humanidades que se crearon en este contexto, en esto que estamos leyendo, lo que estamos aquí analizando. Entonces copiaron, cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. A ellos es como que a ellos les entregaron el plano, ¿no? de cómo se crea un hombre. Y ellos lo que hicieron fue, basados en ese plano, que no era idea de ellos, no era creación de ellos, copiaron todo lo que vieron allí y lo hicieron a su modo, para que se pareciera a ellos. Y lo hicieron con la intención de que esa creación, entre comillas, pues tuviese, o ellos pudiesen decir después que somos creación de ellos. Pero realmente no fue así. Aquí es donde, cuando dice acá, crearon a un ser humano como la primera humanidad. Es decir, la copia de esa primera humanidad perfecta es el humano que ellos, entre comillas, crearon. Y dijeron, llamémosle Adán. Entonces aquí es donde aparece el famoso término de Adán, para que este nombre nos dé el poder de la luz. ¿Cómo se llama el hombre perfecto, el hombre original? Pijer Adán, es decir, primer hombre perfecto. Y Adán es la copia del Pijer Adán. Adán como código de esa humanidad donde estos personajes tomaron la idea original o la imagen original del hombre perfecto, hicieron toda una manipulación allí para poder crear a un humano mortal, un humano con el barro, ¿no? Con el barro de ellos. Y bueno, de ahí en adelante el libro nos empieza a relatar qué fue lo que comenzó a suceder. Entonces todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni se movió en absoluto. Entonces, ¿por qué no se movió? Porque ellos solamente tenían la imagen, ¿no? La forma de cómo hacerlo, y ellos aportaron rasgos psíquicos, pero estos demonios y ángeles de oscuridad no tienen el poder de dar vida. Es decir, ellos solo podían físicamente crear algo, ¿no? Genéticamente. Pero lo que le da vida al cuerpo no es en sí el cuerpo mismo, por más que tenga sangre, huesos, músculos, órganos y todo esto. Lo que le da vida a estos cuerpos es el espíritu, el alma, es decir, las condiciones divinas que ellos no pueden crear. Por eso el cuerpo no se movía, era un cuerpo inerte. Cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. La madre es Sofía, no la humanidad de Sofía. Con una orden sagrada, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudieran recuperar el poder de la madre. Estas 5 estrellas en el símbolo son esos mismos 5 destellos que habla el libro Secreto de Juan al principio. Y esto tiene que ver con el espíritu. Es decir, la ayuda o lo que envió el Padre para que esa creación se moviera es el espíritu. ¿Y quién tenía parte de ese poder de la madre que había robado? Pues Yaldabaoth, por ser hijos, ¿no?, de esa humanidad desviada. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Que esa parte del poder de la madre que ellos tenían les fue quitada y le fue dada a ese cuerpo o esa creación que no se movía. Veámoslo aquí de esta forma. Ellos dijeron a Yaldabaoth: insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho con el uno, que es desde el principio. Es decir, lo poco que tenía Yaldabaoth heredado de su madre le fue quitado y se le entregó a ese cuerpo de Adán, del Adán que habían creado,
con base al uno, como dice ahí, es decir, a imagen de Dios. Y ahí sí, ese cuerpo se pudo mover porque obtuvo el poder del Espíritu que ellos pues ya a partir de ahí no tenían, y por supuesto no podían y no sabían crear. Es decir, ¿por qué el Adán no se movía? Porque ellos, bueno, pudieron crear basado en la imagen que se les mostró, con rasgos psíquicos, con todo el tema genético, un cuerpo físico, un cuerpo. Pero ellos no tienen el poder de crear espíritu y alma. Por supuesto, esto solo puede hacerlo el Padre Altísimo, las jerarquías de la luz. Entonces, el poco poder que ellos heredaron se le fue quitado y se le entregó al Adán. Entonces, veamos cómo aquí la estrategia o el plan de la luz contempla de que ese Adán que ellos crearon, que pues ellos orgullosos de su supuesta creación, ese mismo Adán sería el que al futuro, con ese poder de la luz, cuando lo despertara en él de una forma consciente y pudiese avanzar y salir, ¿no?, de esa semejanza a esa oscuridad, pues al final sería el que los destruiría. Y ahí es donde uno comprende la sabiduría y la misericordia del Padre Altísimo, que pudo haber destruido eso que estaba sucediendo ahí, pero que al contrario le dio una oportunidad a esas humanidades que surgieron a partir de ahí de poder volver a la luz. Qué interesante, ¿no? Y esto, por supuesto, aquí surgen varias preguntas y uno dice, bueno, no entiendo esta cosa, no entiendo lo otro. Aquí lo importante de comprender es algo, para empezar a sentar bases de conocimiento. Lo primero es que el hombre como creación es original del Padre Altísimo. Lo dice el mismo documento en los primeros capítulos. La creación original del hombre es a través de las tres fuerzas que gestaron todo lo que existe: el Padre, Bárbelo y el Vástago. Y a través de esto se generaron o se crearon las primeras humanidades. En una cuarta humanidad, en su tercer reino, hubo una humanidad que, habiendo heredado los poderes de creación, quiso seguir expandiéndose, seguir creando, como lo hicieron las humanidades anteriores que tuvieron descendencia. Pero esta humanidad ignoró su plenitud divina. Y vuelvo y repito, en este video no es donde yo voy a hablar qué ocurrió, por qué ignoraron, cómo fue que se sucedió esa desviación. Ya mencioné los dos videos que hicimos antes y que pueden verlos para ampliar un poco más este tema. Entonces, de ese error surgió una entidad o una creación imperfecta que el documento le llama Yaldabaoth. Y esta creación imperfecta generó de sí poderes y autoridades, entidades y energías contrarias a la vida que consumieron casi por completo esa humanidad y ese tiempo. Entonces, esta desviación que ellos produjeron, Yaldabaoth y todas sus autoridades, al heredar, por ser hijos de estas humanidades, al heredar ese poder, ellos podían también o tenían la necesidad o el deseo de crear. Y como heredaron esto, pues, entre comillas, podían hacerlo, ¿no? ¿Y qué quisieron hacer? Pues crear un humano que les siguiese dando el poder de la luz. ¿Y cuál es el poder de la luz? Seguir viviendo. Porque estos seres, al ser una desviación, es decir, al nacer alejados de las leyes originales de la vida, digamos que son energías que su tiempo de vida depende de quien las creó. Cuando se da una creación y esta creación es original, tiene vida en sí, vida propia, porque es una creación que está dentro de las leyes, es decir, nace con condiciones, ¿no?, espirituales, con un alma, con todo esto. Pero cuando es una creación que se aleja de los principios originales, esa creación imperfecta no estará sustentada y ligada al verbo y la energía que da vida en la creación. Y la estrategia de la luz fue esa: quitar el poder que Yaldabaoth había robado de su madre y dárselo a Adán, para que el cuerpo pudiera levantarse y tuviese ya el poder de la vida. Y aquí entendemos la misericordia del Padre Altísimo, ¿no? Pudiendo haber borrado todo esto, se decidió por parte de las jerarquías de la luz darle una oportunidad a esas humanidades que surgieron después del caos. Ya insuflándole ese espíritu, tenían ya la oportunidad de
volver a la luz, no de ascender. Y esas humanidades estarían sujetas a un plan de ascenso para salir de esa semejanza que ellos le imprimieron en la creación de esos cuerpos y poder en los pasos gestores avanzar y limpiarse de todo esto hasta llegar a la luz nuevamente. Esa fue la oportunidad que se les dio, o que se nos dio, porque como humanidad terrestre hacemos parte de esas humanidades. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos, aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano. Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. ¿Por qué? Porque ya tenía el poder del espíritu que ellos evidentemente no tenían. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre de mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. Entonces, claro, cuando ya aquí Adán se levanta poderoso porque el espíritu había sido insuflado, sienten celos porque no esperaban que su creación fuese más poderoso y más inteligente que ellos. La estrategia, ¿cuál fue? Sumergirnos en la materia, en el reino material. Estos cuerpos de materia tienen necesidades materiales, sienten frío, calor, hambre. Y ellos lo que hicieron fue sumergirnos en eso, es decir, que olvidáramos el espíritu. O reflexionemos en algo, ¿no? ¿Cuántas veces en el día nosotros pensamos en el espíritu? Pensamos mínimo 3 veces en comida, pensamos en el calor, o si sentimos frío, si nos duele algo. Es decir, estamos sujetos a la materia. Y eso que hemos reflejado hoy en día como humanidad terrestre empezó como un proceso de manipulación en contra de estas razas humanas desde aquel entonces. Esto es antes de la Tierra. Y por eso es que nosotros, aún teniendo un espíritu, teniendo un alma, nos mueve más la parte material. ¿Y a qué se nos invita en este plan de ascenso? A que nosotros empecemos a contemplar más el espíritu, que es lo que realmente somos, y le demos la importancia que realmente tiene al espíritu y por supuesto al cuerpo, porque la tiene. Pero nosotros normalmente ponemos el cuerpo por encima del espíritu, porque así se nos enseñó. Y el bienaventurado, benevolente, misericordioso Padre sintió compasión por el poder de la madre que le había sido arrebatado al primer gobernante, pues los gobernantes tal vez podrían subyugar el cuerpo psíquico sensible una vez más. El Padre envió ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado que era llamado vida. Ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de las semillas de luz. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Como el Padre sabía que estos entes iban a hacer algo para nuevamente manipular y atacar al Adán, a pesar de que ya había recibido ese poder del Espíritu. Veamos lo que decía la diapositiva anterior. Nos sumergieron en el reino material. ¿Qué hizo el Padre? Envió otra ayuda. ¿Y cuál fue? Un pensamiento posterior iluminado. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que ellos nos sumerjan en lo material, que nos hagan olvidar del espíritu, que nos inciten constantemente a equivocarnos, que es el error de ellos, la semejanza a ellos que nos insertaron genéticamente, ese pensamiento posterior iluminado lo que hace es, en el momento en que nosotros nos equivocamos, en el momento en que violamos la ley, ese pensamiento nos llama a corregir, a reflexionar. Cuando usted se equivoca, recordemos los momentos donde nos hemos equivocado, si usted luego de eso siente o le llega un pensamiento de arrepentimiento, de querer corregir, ese es el pensamiento posterior iluminado. Por supuesto, el mismo nombre lo dice, es después iluminado, porque lo que busca es restaurar la vida en el ser humano. Si no tuviésemos eso, queridos amigos que me ven, estuviésemos perdidos. Imagínese usted cometiendo cualquier tipo de equivocación grave o más o menos grave, y usted después de hacerlo no siente ningún arrepentimiento ni ninguna intención de corregir. No habría nada que hacer con nosotros. Entonces, este pensamiento posterior iluminado es valioso por eso. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán, es decir, está dentro de nosotros.
para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces el pensamiento posterior podría devolver aquello de lo que la madre carecía. El ser humano Adán fue revelado a través de la sombra brillante de dentro, y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos los creadores, entre comillas. Entonces, ¿por qué fue escondido dentro del ser humano ese pensamiento como memoria? Para que ellos no pudieran manipularlo. Porque ellos pueden manipular el cuerpo físico, ellos pueden manipular incluso nuestros pensamientos a través de los 5 sentidos, pueden bombardearnos con imágenes para determinar de qué forma pensamos, para que pensemos retorcido y de esa forma nuestras acciones sean retorcidas. Pero el pensamiento posterior iluminado no está en el cerebro, en la mente, o no es algo que surja de que yo vi o escuché algo, no. El pensamiento posterior iluminado es una memoria que está dentro de sus células, dentro de su corazón, por allá adentro, donde ellos no puedan tocarla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo me contamino cada vez más y más y más en mis vicios y errores, ese pensamiento posterior iluminado voy a ir perdiendo la capacidad de escucharlo, porque voy a ir taponando de vicio y de negritud mis células, mis pensamientos, mis sentidos, mi cuerpo, y esto por supuesto va ahogando toda memoria de vida que quiera restaurar mi proceso. Por eso entendemos que cómo es que hay, por ejemplo, sicarios que han matado cientos de personas y ya llega un momento donde no sienten remordimiento. Téngalo por seguro que la primera vez que lo hizo se arrepintió como nadie, pero las circunstancias lo llevaron a hacerlo otra vez y cada vez que lo iba haciendo se arrepentía un poquito menos, hasta que llega un punto donde ya no hay nada que hacer. Ese pensamiento es completamente ahogado y queda totalmente sujeto a las leyes de oscuridad que él mismo permitió que lo consumieran. Por eso ese pensamiento, para los seres humanos que quieren salir de ese error, es vital. Los gobernantes, cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya, así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles. Adán tenía el poder del espíritu y tenía el pensamiento posterior iluminado. Por supuesto, esto lo colocaba por encima de estas entidades ignorantes de oscuridad. Por encima en pensamiento, en inteligencia, en velocidad, en reflexión, en todos los aspectos. Y ellos, ¿qué hicieron aquí? Cuando se dieron cuenta de esto, tomaron fuego, tierra y agua y los combinaron con los 4 vientos ardientes. Los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego y el espíritu que procede de la materia. Esto es la ignorancia de las tinieblas. Ellos en esta ocasión crearon un plan para sumergir aún más al Adán y hacerlo aún más dependiente de lo material. Miren que aquí habla de 4 elementos materiales, luego habla de el interior de la sombra de la muerte, es decir, hicieron que el Adán fuese completamente mortal. ¿En qué sentido? Al estar en estos cuerpos y sumergirnos en la materia y olvidarnos del espíritu, nosotros pensamos que primero somos cuerpo y que más allá de la muerte no hay nada. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros le tenemos pánico a la muerte y creemos pues que hombre, no hay más nada más allá que eso y vivimos con ese miedo. Pero además de esto, que es una muerte física, dejar de respirar, morir, la muerte también significa desconectarse de las leyes de la vida y de la creación. Es decir, estar vivo, respirar, comer, moverte, pero ante la creación estar muerto. Porque vives, piensas, respiras y actúas de acuerdo a la materia y de acuerdo a lo que ellos nos enseñaron. Eso es estar muerto para la creación. En esa condición nos sumergieron y ese fue el plan que ellos utilizaron para hundirnos todavía más luego de que se dieran cuenta que éramos capaces de pensar por encima de ellos. Y esa es una condición que el Adán como humanidad no ha perdido, solo que está oculta, que está tapada, ¿no?, por toda la manipulación que nos rodea. ¿Y qué sucedió?
esta figura es la tumba, cuerpo creado nuevamente que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Entonces, estos cuerpos totalmente manipulados y materializados, es el grillete del olvido. ¿Y cuál olvido? Bueno, del espíritu, de lo que somos, de nuestro origen, de nuestra esencia, de todo. Y ahí está la gran manipulación, hacer creer al hombre que es un ser mortal, que somos del barro, que venimos de las bestias, que nos creó un falso Dios. Eso es el olvido. Eso es el grillete para que nosotros sigamos sujetos y permanentemente creyendo que bueno, que ellos son nuestros creadores y que nosotros somos poca cosa. Así nos han hecho creer. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, como nosotros, que nos levantamos cada día, hay que ir a trabajar, hay que ir a cumplir con las necesidades de la vida, sujetos a una religión, a una creencia, sujetos a lo que el sistema nos dice que tengamos que hacer. Hombres mortales. El primero en descender y quedar atrapado. Y así estamos, atrapados en el yugo de estos personajes que hasta el día de hoy, luego de todo lo que generaron allá, luego de que consumieron más humanidades, luego que se cruzaron genéticamente con otras humanidades e invadieron mundos, llegaron aquí y siguieron el proceso de manipulación porque no quieren permitir que esas humanidades posteriores al caos avancen, porque son las únicas que les dan el alimento para ellos seguir existiendo. Sin embargo, el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán rejuvenecería su mente. Y ese es el rescate del hombre. El pensamiento posterior iluminado es el que, a pesar de estar en todo esto que hemos hablado, en toda esta manipulación, cuando usted se equivoca, hay una luz por dentro que te dice, por ahí no es. Cuando usted está en una religión y le hablan de ese Dios que es falso, y usted hay cosas que no le cuadran y surgen pensamientos de buscar al verdadero Dios, ese es el pensamiento posterior iluminado. Cuando usted ve las injusticias del mundo y sabe que hay una justicia superior que no está vendida, que no está manipulada por las leyes de este mundo, ese es el pensamiento posterior iluminado. Cuando usted ve, por ejemplo, cómo el planeta, los elementos, la naturaleza es masacrada y se dice que es para el progreso, y ese pensamiento que le surge de que la cosa no es por ahí, ese es el pensamiento posterior iluminado, que rejuvenece nuestra mente y nos hace buscar lo que es verdadero. Por eso no es casualidad que estemos hablando de esto, que estemos buscando nuestro origen, que nos preguntemos de dónde venimos, que queramos conocer más, porque sabemos que lo que nos enseñaron en este mundo no es. ¿Y quién nos enseña eso? ¿Quién nos dijo eso? Usted lo sabe desde siempre, desde que nació, desde que es pequeño. Hay un pensamiento que surge y nos hace buscar respuestas verdaderas. Los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es el veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol en medio del paraíso, pero los gobernantes estaban delante, y lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y el mal es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Yo fui el que empero les hizo comer. Recuerden que aquí el que le dicta esto a Juan es el Cristo, y él dice, yo fui el que empero les hizo comer. Pues el Cristo, como ley dentro del Adán, es el que les impulsó a comer de ese pensamiento. Recuerden que este Adán se le insufló el poder del espíritu, es decir, las leyes de arriba se le insuflaron a este humano para que pudiese levantarse y moverse. Y aún teniendo la semejanza a los gobernantes, él se levantó más poderoso que ellos. Solo que ellos le manipularon nuevamente para que no se le saliera de control su supuesta creación. Sin embargo, a pesar de todo lo que hicieron, ese pensamiento posterior iluminado es, digamos que es una esperanza dentro del hombre. Yo le dije al Salvador, Señor, ¿fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Claro, esa era la intención de ellos, de que estos humanos
le sirvieran como esclavos, no como utilidad. Y aún hoy, si hablamos de la humanidad terrestre, gran parte de la humanidad le sirve de utilidad al programa oscuro. ¿Cuántos no defienden el nuevo orden mundial? ¿Cuántos no defienden los tratamientos génicos? ¿Cuántos no defienden que el sistema sí nos cuida? ¿Cuántos no defienden las guerras? ¿Cuántos no defienden el dinero? Eso es ser de utilidad a la serpiente. Así que para que se entienda que no es por allá simbólico, sino que sigue sucediendo. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante, porque el pensamiento posterior iluminado dentro de él restauró su mente para que fuera mayor que la del primer gobernante. Esa desobediencia que dice aquí es esa actitud o ese pensamiento crítico, podríamos llamarlo, ese pensamiento que siente o que nos ayuda a sentir que lo que vivimos como una supuesta verdad y realidad no es. Eso que siempre hemos sentido, que vivimos en un mundo que sentimos que no es el real, que no nos están diciendo toda la verdad, que cuando nos hablan de ese Dios de las religiones no nos resuena, que cuando nos hablan que venimos del Big Bang y de la evolución tampoco nos resuena. Es decir, ese pensamiento de desobediencia, de rebeldía, es natural y es sano. Solo que estos saben que esa rebeldía en el ser humano o desobediencia surge en algún momento y ellos intentan controlarla con otras estrategias. Pero eso es natural y es bueno que ocurra, porque quiere decir que ese pensamiento posterior iluminado que está dentro nos está hablando, nos está asistiendo para que busquemos la realidad. Y bueno, y esa es su estratagema, que ese pensamiento no surja y que sigamos siendo de utilidad a la serpiente. Utilidad a la serpiente es cualquier situación donde usted se equivoque, donde nosotros repliquemos lo que ellos nos enseñaron. Eso es ser de utilidad a la serpiente. No pensemos que los políticos son los únicos que son de utilidad a la serpiente y trabajan para el sistema, ¿no? Cuando yo atento contra un semejante o atento contra mi propia vida o cualquier situación que me afecte y afecte a los demás, ahí estoy siendo de utilidad a esa serpiente. Porque muchas veces replicamos lo que ellos nos enseñaron. Sin embargo, si surge el pensamiento posterior iluminado, hay que corregir. El primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán. Así que arrojó olvido sobre Adán. Yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido, más bien este olvido hizo que Adán perdiera todo el sentido. Así dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Entonces, como él quería recuperar ese poder, porque estaba celoso, porque ahora lo tenía Adán, y fíjense cómo perdió ese poder, ¿no? De forma ignorante. Él insufló en el símbolo ese aliento de vida en el cuerpo de Adán. ¿Y quién fue que le dijo que lo hiciera, esa acción? Pues según lo que nos relata el libro, fue las mismas jerarquías de la luz que le aconsejaron que hiciera eso. Y él ignorantemente pues lo hizo, no tenía ni idea de nada de esto. Y de esa forma trasladó ese poder que había robado su madre Sofía al Adán. Y por eso se levantó más poderoso. Ahora, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue esto? El libro no lo detalla. Simplemente dice lo que sucedió en símbolos. Quizás ahora no comprendamos muchas cosas. Yo tampoco comprendo muchas cosas del libro. Pero en el tiempo he ido comprendiendo algunas, de algunas otras he entendido un poquito más. Y así se va avanzando, se va entendiendo, se va estudiando, hasta que van encajando las piezas. Si hoy no entendemos algo, tranquilos, que después vamos a entender un poquito más sobre este tema y muchos otros. ¿Qué hizo él? Arrojó olvido sobre Adán. Y bueno, él preguntó, Juan, ¿qué es este olvido? Entonces, ¿cómo él arrojó este olvido? Cuando dice, hizo que Adán quedase dormido. Entendámoslo así, ¿no? Este olvido es que nuestras mentes, como dice acá, son lentas para que no sea difícil comprender y discernir, pero en general comprender todo, ¿no? Y discernir pues nos cuesta muchísimo más. Primero cuando dice Adán quedase dormido, ese sueño profundo que dice el Génesis, y el sueño profundo es toda la manipulación que está a nuestro alrededor para que no despertemos a lo que somos, para que no recobremos nuestra esencia y nuestra identidad.
para que olvidemos el espíritu, para que nos centremos solo en la materia, para que estemos sumergidos en esa muerte que ellos nos ofrecen. De esa forma, ellos logran que nuestras mentes sean lentas. Recuerden que tenemos por herencia la mente. Al Pijeradán se le dio mente inconquistable. Y de en adelante, por ley, todas las creaciones poseen mente. Y esa mente es para crear y forjar nuestro espíritu. Y si nuestras mentes son lentas para comprender y discernir, quiere decir que nuestro avance espiritual es lento también, se retrasa. Hoy estamos intentando o estamos estudiando el libro secreto de Juan para intentar comprender. Pero ¿cuánto nos cuesta? Nos cuesta entender, nos cuesta comprender. Nos cuesta tener discernimiento en ciertas cosas. Y eso no es por casualidad, eso es por lo que estamos leyendo. Tenemos una manipulación tan fuerte que nosotros leemos esto y lo vemos en jeroglíficos, lo vemos abstracto. Quizás si esto lo lee una humanidad más avanzada de otro tiempo, qué sé yo, toma el libro y lo entiende facilito. Dice, no, esto quiere decir esto y pasó esto y esto y esto. A nosotros nos cuesta mucho. Mire, yo llevo estudiando este documento casi 10 años, más o menos. Casi 10 años. Y si yo me voy a cuando lo leí por primera vez, hombre, el avance ha sido notable. Pero me ha tomado 10 años llegar al nivel de comprensión que tengo hoy, y ese nivel de comprensión no es total. Ahora, en algunos, no quiere decir que todos nos vayamos a tomar 10 años. Algunos se tomarán 2, 1, algunos se tomará 20, 30 años. Eso cambia en cada uno de nosotros. Eso depende del avance espiritual. Pero lo que quiero decir es que nos cuesta comprender y nos cuesta diferenciar, discernir. Por ejemplo, cuando leemos el documento bíblico, nos cuesta discernir cuándo es una enseñanza del Padre Eterno, Padre verdadero, y cuándo es una enseñanza de Jehová. O por ejemplo, cuando vemos lo que este libro explica sobre la creación del Adán, y entonces decimos, pero entonces nos creó ya el Dabaos. Pero entonces, entonces nos creó la luz, pero no entiendo. O sea, es decir, nos cuesta hacer esos procesos, pero es por esto que está diciendo el documento. No es nuestra naturaleza, sino que es producto de una manipulación. Ahora, ¿cómo se contrarresta esto? Pues el pensamiento posterior iluminado nos ayuda. Y además de esto, nuestros sentidos nos lo han bombardeado con sus imágenes, ¿no? Con su mundo que pusieron a nuestro alrededor para sumergirnos más en esa manipulación. Pero cuando empezamos a grabar imágenes a través de nuestros sentidos, imágenes reales de la creación, de la naturaleza, cuando leemos más, estudiamos más, cuando cuidamos más nuestro cerebro, evitamos trasnochar tanto, evitamos vicios, alcohol, es decir, todas esas situaciones que nos sumergen más en la manipulación, nuestras mentes, nuestra capacidad de comprender y discernir comienza a hacerse más rápida. ¿Por qué? Porque ya nos salimos del mundo, en el ejemplo que estoy poniendo, que ellos nos colocaron para hacernos o atarnos a ese olvido, a esa lentitud mental, y empezamos ya a grabar otra información que lo que hace es revertir el proceso. Y esa es la clave, ¿no? La clave está en que podamos salir de ese sistema que nos quiere y nos pretende mantener dormidos y lentos, y buscar situaciones donde el proceso natural de nuestras mentes, de grabar memorias a través de los sentidos, de grabar distintas imágenes, de conocer cosas, estudiar, tener mejores hábitos, todo eso va contrarrestando el proceso y el mecanismo, y eso téngalo por seguro que va a notar la diferencia. Entonces ahí se lo dejo como reflexión para que, no veamos que nos hicieron esto y ya no hay nada que hacer. No, recuerden, el ser humano es poderoso cuando logra enaltecer y alimentarse de su espíritu. Cuando nosotros empezamos a forjar, a fortalecer nuestra memoria espiritual, nuestro ascenso espiritual, inmediatamente surgen en nosotros dones que ellos han querido que se mantengan ocultos, porque saben que si nos levantamos, pues es el fin de ellos. Entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán.
el primer gobernante quería tomarla del costado de Adán, mas el pensamiento posterior iluminado no pudo ser aprendido. Si bien la oscuridad la persiguió, no la aprendió. El primer gobernante tomó parte del poder de Adán y creó otra figura con forma de mujer, con el pensamiento posterior que había aparecido. Produjo el poder que había transferido del ser humano original a su criatura femenina. Adán vio a la mujer a su lado, enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. La embriaguez de las tinieblas le dejó. Reconoció a este ser que era como él y dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y se convertirán en una sola carne. Nuestra hermana Sofía es la que descendió de una manera inocente para devolverle lo que le faltaba. Por esta razón fue llamada vida, esto es la madre de todos los vivientes. A través del pensamiento anterior soberano y a través de ella han probado los vivientes el conocimiento perfecto. En cuanto a mí, yo aparecí bajo la forma de un águila sobre el árbol del conocimiento, que es en realidad el pensamiento posterior del pensamiento anterior puro iluminado. Hice esto para enseñar a los seres humanos y para despertarles del sueño profundo, pues los dos estaban caídos y se percataron de que estaban desnudos. El pensamiento posterior también se les apareció como luz y despertó sus mentes. Aquí es el Cristo diciéndole a Juan de qué forma él contacta a la humanidad para que, en lo que dice el Génesis, coman ellos de ese pensamiento posterior iluminado y pueda rejuvenecer sus mentes. Nos dice aquí: yo aparecí bajo la forma de un águila, en el símbolo, no es que haya sido un águila literal. Aquí lo que está hablando es que las humanidades, esto sucedió en otros lugares, no en la tierra, fueron contactadas por jerarquías superiores, y cuando habla el símbolo del águila, es decir, es algo que vuela, ¿no? Algo que estaba arriba, contactadas por civilizaciones a través de naves, y a través de mensajeros se les entregó información para que salieran de esta manipulación. Como dice aquí: hice esto para enseñar a los seres humanos y para despertarles del sueño profundo, pues los dos estaban caídos y se percataron de que estaban desnudos. Entonces, cuando habla del Cristo, el Cristo es una esencia interior, pero también el Cristo no solamente se refleja en usted y en mí, sino en todos los que forjen esa esencia del Cristo. El Cristo vino o se encarnó en su máxima expresión en este planeta, en el caso de la tierra, en Jesús de Nazaret. Pero el Cristo también se reflejó en otros mensajeros. Se reflejó en Buda, en Hermes, en Enoc, en Juan el Bautista. Todos ellos eran mensajeros del Cristo. El Cristo es una esencia que es desde el origen y que tienen todas las creaciones, entre ellas el hombre. Pero el hombre que se aleja de los principios eternos se desconecta de su esencia crística. ¿Y cómo hace para reconectarse? Pues debe volver a forjar esa esencia crística, y para volver a forjarla debe verla, debe tener la memoria de cómo es. Por eso el Cristo, o Jesús, que encarnó la fuerza del Cristo, vino físicamente a mostrarle al humano terrestre, desconectado de esa esencia crística, cómo es un hombre conectado a ella, y así lo enseñó. Y por eso nosotros tenemos la referencia de cómo es un hombre conectado a eso. Pero lo hicieron otros mensajeros. Entonces, varios mensajeros que venían de esas humanidades anteriores al caos visitaron esas humanidades donde se estaba generando todo ese desorden, y ellos, con la esencia del Cristo, transmitieron a la raza adámica, a los adanes, cómo era el proceso para levantarse y salir de la manipulación de ellos, de los gobernantes, ¿no? Por eso en el símbolo dice: bajo la forma de un águila sobre el árbol del conocimiento. Bueno, y aquí nos habla del tema de Eva, ¿no? Pero aquí es diferente a lo que menciona el Génesis. Ya sabemos que Adán y Eva no son un hombre y una mujer, que estamos hablando de humanidades. Quiere decir que de esa primera generación humana, después de todo este caos, de ese código Adán, luego surgieron más, y una de ellas en el símbolo es Eva, producida de la misma humanidad de los Adanes. Pero aquí ya lo cuenta
de una forma un poco distinta. Recuerden que todo esto hay muchos símbolos, hay cosas que no vamos a comprender del todo todavía, pero es importante hacer el ejercicio de leer y releer el documento para cada vez ir comprendiendo un poco más. Entonces lo que voy a hacer es dejar en la descripción de este video un link que los va a dirigir directo a un lugar donde pueden descargar el documento completo. Aquí he sacado un resumen, si no, bueno, el video quedaría súper largo. De esta forma queda el resto o una parte de la investigación, queda también en ustedes para que entre todos hagamos el ejercicio de estudiar. Este es un documento que tiene varias partes complejas y a la primera uno no las comprende del todo. Entonces aquí vienen las conclusiones. El hombre como tal es creación original del Padre, de la luz. El hombre, cuatro primeras edades, donde no había oscuridad, no existía Yaldabaoth y sus hordas. Luego que se da el aborto en Sofía, es donde ya estos seres que quisieron seguir expandiéndose allí, desean crear un humano para que pudiesen seguir viviendo y les dé el poder de la luz. Y este humano fue sujetado por las jerarquías de la luz a imagen del humano perfecto, para que esas generaciones humanas que se gestarían de ahí al tiempo futuro retornaran a la luz, fueran semillas de luz, es decir, hombres universales en potencia, siendo humanos pequeños, humanos imperfectos, pero en la medida que transitaran el plan de ascenso espiritual pudieran convertirse en hombres universales como las primeras humanidades perfectas. Y ese es el plan con estas humanidades que surgieron después de lo que sucedió en Sofía, entre ellas nosotros como humanidad terrestre. Entonces el humano como raza, como les decía en el anterior video, no fue creado en la Tierra. Esto fue en otros lugares del universo, muchísimo tiempo atrás. Y así como el documento nos narra que estas fuerzas oscuras depositaron su genética para que este humano fuese obediente a ellos, vemos como también la luz intervino con el espíritu, con la genética luz, para que esta creación no se perdiera por completo. Varias generaciones humanas se expandieron en varios lugares y planetas del universo, en mundos materiales como el planeta Tierra, y ahí se desarrollaron. Posterior a eso, muchas otras humanidades más avanzadas, humanidades de luz, comenzaron a intervenir también y a de alguna forma depositar rasgos genéticos de ellas para impulsar aún más el avance de estas humanidades en proceso, porque si no el camino sería más complicado, más lento, ¿no? Y además recordemos que estos invasores y estas hordas de oscuridad siguieron invadiendo mundos y destruyendo humanidades en proceso. Por supuesto, la luz tuvo que seguir interviniendo. Hay una cita en Apocalipsis 4 que habla de 4 seres vivientes, uno con aspecto de león, el otro aspecto como de un toro, el otro como de un hombre y el otro como de un águila volando. Estos 4 seres vivientes son realmente constelaciones, la constelación de Leo, de Tauro, de Acuario y de Escorpio. Y las constelaciones son estrellas, y en las estrellas girando hay planetas, y en esos planetas hay humanidades. Y estas humanidades que describe Apocalipsis, o estas seres, son de la luz, son humanidades de la luz mucho más avanzadas, son sembradores de vida y son los que han estado de alguna forma pendientes y supervisando el desarrollo de las humanidades en esta galaxia. Estamos hablando de la Vía Láctea, de la galaxia. Son 4 constelaciones de las principales en esta galaxia y han sido tutores y regentes de ese avance de las humanidades, y estos han sido sembradores de vida humana en varios planetas. Y en el caso terrestre, estas organizaciones estelares depositaron mucho de su genética en las razas humanas. Recuerden que hablamos en el video pasado de las 4 razas matrices. Bueno, son 4 seres vivientes y 4 razas matrices. Cada organización estelar de estas aportó rasgos genéticos para la creación de estas razas
y la creación del humano terrestre. Tenemos genética estelar y bueno, y también desafortunadamente tenemos la genética por la herencia de lo que sucedió después de Sofía. Pero gracias a esa genética estelar es que podemos de alguna forma salir, ¿no?, de esa manipulación, salir de ese olvido, lograr que nuestras mentes dejen de ser lentas y que nuestra comprensión y nuestro discernimiento no esté por más tiempo atrofiado. Se nos han entregado muchas herramientas, pero así como la luz ha depositado herramientas en nosotros, el plan oscuro ha apretado su estratagema para evitar que nosotros salgamos de eso. Así que nuestro origen es estelar. Quizás el lugar y el tiempo exacto, porque sé que todas esas preguntas surgen, por el momento no lo comprendemos o no lo conocemos. Pero lo que sí podemos estar seguros hoy en día es que fuimos hechos con partes de las estrellas, genética estelar. Muchos de los elementos que componen estos cuerpos estuvieron concentrados en estrellas y fue la materia prima en gran parte para crearnos. En otros tiempos y en otros lugares donde se desarrolló la vida humana, la raza humana, y que hoy en día somos terrestres porque fuimos sembrados en este planeta, porque fue establecido, fue creado este lugar para ser habitación nuestra, nuestro lugar en el universo. Y en él nos hemos desarrollado, nos hemos forjado durante millones de años, miles de millones de años, para ascender en el espíritu. Ese es el propósito por el cual existimos: expandir la creación del Padre, hoy como semillas de luz, luego como soles y hacia futuro como hombres universales que poblaremos el vastísimo universo. No provenimos del mono, no provenimos de un Dios falso que nos creó de allá del Edén, un Dios iracundo que lo que hizo fue manipularnos. No provenimos de ahí. Nuestro origen es estelar, nuestro origen es la luz, porque somos descendientes de las primeras humanidades, porque no somos el cuerpo, somos el espíritu que fue insuflado para levantar esos cuerpos que ellos querían, pues, que les sirvieran de esclavos. Pero esos cuerpos también fueron creados con la imagen original de las humanidades anteriores o de la humanidad perfecta. Es decir, ellos no crearon nada, ellos solo le dieron forma a algo que ya existía, le dieron forma para hacerla semejante a ellos y dijeron que son nuestros creadores, pero no crearon nada. Y con esa esencia estelar debemos reconocerla, debemos levantarnos para reclamarla y para dejar de pensar que somos simples mortales. Ese era el complemento, o esta información era el complemento del video anterior que subimos. Sé que no están todas las respuestas y mi intención no era que estuvieran todas. Solo quise compartirles lo que yo entiendo y comprendo de este tema. Seguramente más adelante, cuando comprenda más, compartiré más. O si alguno de ustedes comprende más de esto y sabe más de esto, qué bueno sería que nos compartiera para que entre todos crezcamos y nos forjemos. Lo voy a dejar hasta acá. Si les gustó, compartir, suscribirse y bueno, también si quieren dejar un like. Nos vemos y hasta la próxima.